Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos aquí en Puentes.me. Antes de comenzar, tenemos una información importante que compartir con todos ustedes. El Ballet Folclórico de la Universidad de Colima, dirigido por el maestro Rafael Samarripa y considerado como uno de los 10 mejores ballets folclóricos del mundo, se presentará en la Ciudad de México. La cita es el próximo domingo 26 de junio en el Auditorio Nacional. Más información visiten por favor ocesa.com.mx o bien ballet.ucol.mx. El Ballet Folclórico de la Universidad de Colima es presentado por OCESA. Muchas gracias por acompañarnos en Puentes.me. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Están ustedes entrando a un episodio más de estreno, como muchos de ustedes saben. Y si son nuevos aquí en Puentes y en Cine Garage, les voy a ir explicando. Los episodios de los jueves están dedicados o a la película de la semana, que es a nivel de cartelera dentro de los estrenos de cada una de las semanas de las 52 que tiene este año. Solemos escoger una y se nombra película de la semana. Esa película de la semana que es como nuestra gran recomendación para que no se la pierdan, para que vayan al cine y después la comenten con nosotros. No necesariamente es el estreno que se cuela al programa, al episodio que es el que están escuchando ustedes ahora. Esa película de la semana puede quedar solamente en la página, que no es poca cosa. Agradezco a toda la gente que entra diariamente a cinegarage.com. Yo los invito a que lo hagan. Ahí tenemos información todos los días, información nueva cada uno de los días de la semana laboral. Todo alrededor del cine, por supuesto, y pues bueno, queda la película de la semana ahí como la gran recomendación para que ustedes vean en los cines. El episodio de estreno puede coincidir que sea dedicado a la película de la semana o que simplemente tomemos un estreno lo suficientemente interesante como para platicarlo en este episodio, en la emisión de los jueves. Los viernes, el programa de Cine Garage está dedicado quincenalmente al programa Renglones Luminiscentes, que es en donde comparamos los libros que inspiran películas y luego la película con respecto al libro, ver cómo quedó. Solemos tener invitados. Digo solemos porque ese programa lo hago a la limón con Saraí Campech, a la cual le mando un gran saludo desde aquí. Y solemos entrevistar y platicar sobre los libros y la película que salió de cualquiera de esos libros con gente de la editorial para tener un punto de vista mucho más redondeado, bastante más informado. No siempre se puede leer el libro de la película y a veces la gente que ha pasado de la editorial no necesariamente ve la película que surge del libro que ellos lanzan. El programa del lunes en Cine Garage está dedicado a Retrovisor y agradezco a toda la gente que ha escrito regañándonos y aplaudiéndonos. Las dos cosas se agradecen sobre y por las películas que hemos recomendado ahí. Llegaron muchísimos mensajes, varios, agradeciendo por habernos centrado en El bebé de Rosemary, una película emblemática para el cine de terror que ahora está viviendo un renacimiento muy particular y que sigue dividido en dos. Hay mucha gente que se orilla por el cine de terror estilo El Conjuro y El Conjuro 2. Habemos quienes preferimos cosas como It Follows y La Bruja. Además, It Follows viene al caso en el episodio de ahora. Entonces agradezco a todos los que nos han hecho saber que gracias a ese programa están descubriendo películas que de otra manera nunca habrían visto. No lo digo porque hablemos de cosas muy oscuras y difíciles de encontrar. Algún día pasará, pero simplemente lo hacemos para que volteen a ver películas del pasado. Les va a hacer mucho bien. El martes, el programa de Cine Garage está dedicado a la gente que hace cine sin estar detrás de la cámara o frente de ella, es decir, sin ser directores o actores. Lo llamamos fierros. Está dedicado a la gente que hace todo tipo de actividades dentro de la producción cinematográfica, ya sea a nivel rodaje, vestuario, iluminación, fotografía o de manera más
inspiradora, como organizar o realizar cineclubes, plataformas que muestran cine, la gente que hace festivales, por supuesto, ¿no? Estamos a punto de partir al Festival de la Riviera Maya para platicarles desde allá qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo además. Entonces, ese es el programa de los martes. Y el miércoles es el programa dedicado al nuevo cine mexicano, en donde hablamos de las películas mexicanas que se están haciendo en este país, de por qué se están haciendo, quién las está haciendo. Tratamos de darle un panorama más amplio y, por supuesto, el espacio que el cine mexicano se merece en un programa mexicano de una página mexicana con un medio mexicano como son Cine Garage y Puentes. Entonces, esa es la semana de Cine Garage. Los invito a entrar a la página todos los días. Repito, ahí hay muchísima información. Todos los días hay notas nuevas. Nuestro home se renueva al 100%. Y pues bueno, sigan también a Cine Garage en su cuenta de Twitter, que es @cinegarage, y en Facebook es igual, Cine Garage. Ahí está también la información replicada y pues bueno, la tendrán de manera mucho más cercana si es que tienen el Facebook activado en su teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí llegarán las notificaciones. Pero hoy, como les iba diciendo, estamos iniciando un episodio nuevo de estreno. Y estoy un poco nervioso porque es el primer episodio de estreno que hago solo. Ayer que fui a ver la película que amablemente la Fox proyectó para la prensa y me invitaron, yo estaba muy deseoso de encontrar gente como la que ha venido a platicar aquí a los programas de Cine Garage, a la cual agradezco enormemente que lo haya hecho y les mando un abrazo, pues para invitarlos ahí directamente en el cine y que vinieran a grabar este episodio conmigo. Desgraciadamente no vi a nadie. No sé si la película no despertó el interés o fue que la lluvia de esta tormenta tropical que inauguró el verano en la Ciudad de México los detuvo tanto como para que no llegaran y no pudiera yo verlos, o simplemente la película ya está enfocada en otro mercado completamente distinto. Vi a mucho youtuber, vi a mucho bloguero, como les llaman, vi gente que pues puede comentar la película conmigo, podría haber estado en este programa, pero a la que no conozco directamente, entonces no sabía yo a quién invitar, a con quién acercarme. Hubo ahí una barrera profesional muy peculiar, entonces ante la falta de asistencia de mis colegas de la prensa, o por lo menos ante mi distracción para no verlos, decidí hacer este episodio de estreno yo solo, pero creo que va a dar para un programa lo suficientemente interesante. La película de entrada, o sea, es El Día de la Independencia Contraataque, la nueva película de Roland Emmerich, una secuela en la filmografía de Roland Emmerich. Esto es interesante decirlo porque el señor Emmerich, con todo lo, ¿cómo le podemos llamar? Con todo lo acertado que puede llegar a ser en sus disparatadísimas propuestas, y con todo lo buen director de encargo que es, que ya se sabe que lo es, nunca había filmado una secuela, y las razones pues pueden ser varias. Quizá no le gustan, o quizá, que es mi teoría, como en prácticamente todas sus películas el señor destruye al planeta o ocasiona un cataclismo o nuclear o natural en el cual mueren prácticamente todos sus personajes centrales, pues es imposible que haga una secuela, ¿no? Sería como hacer una secuela del Arca de Noé, que además también tiene mucho que ver con el señor Roland Emmerich. Ahora lo veremos. Y El Día de la Independencia es la primera secuela que el señor Emmerich tiene en su carrera, y lo hace además de una película de él mismo que le da como un atractivo diferente a la película. No es algo que se haya él inventado para sacar la secuela de alguien más. Lo interesante es que sí es una secuela de él mismo, de Independence Day, El Día de la Independencia, que filmó en 1996, hace 20 años,
20 años, ¿verdad, Mitzi? 96 menos 2016 son 20 años. Dice Mitzi que sí, cualquier reclamo, aquí va con mi ingeniera diseñadora de audio, a la cual le agradecemos mucho la asistencia para este programa. Hace 20 años que se estrenó esta película, y lo padre es que, pues bueno, digamos que donde yo empiezo a cobijar por lo menos esta secuela es que, les repito, no es una secuela que esté buscando de manera inmediata el beneficio de la primera película. Sí lo está buscando, por supuesto, se trata de un producto de mercado, estamos hablando de una película que está diseñada y producida para generar millones de dólares de ganancia, pero yo la englobaría en este apartado especial que he hecho de las secuelas, en donde entran las llamadas, yo les llamo así, secuelas orgánicas, que son las películas separadas de la película anterior, el tiempo real en que los personajes también han estado separados unos de otros. Por ejemplo, la última de Indiana Jones tiene el periodo de tiempo entre la historia anterior y la siguiente real que hubo entre la película anterior y la siguiente, que son también más o menos 20 o cachito y más de años. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con El despertar de la fuerza, que ocurre realmente, bueno, se supone que ocurre realmente los 30 años posteriores a la última historia que habíamos visto. En consecuencia, los actores envejecen de manera real. Por supuesto, su personalidad también se transforma de manera real, y lo que entregan acaba siendo prácticamente otra película. Estas secuencias orgánicas en donde el tiempo real es igual al tiempo cinematográfico pueden tener un sabor y un chiste muy diferente, y es justo donde está el Día de la Independencia. Para recordar nada más, si es que alguien no ha visto el Día de la Independencia, la parte 1, digamos, la primera película, lo cual es difícil porque la pasan todos los 4 de julio en la televisión mexicana, contaba la historia de varios personajes comunes y corrientes en los Estados Unidos que de repente se ven unidos para defender primero a su país, luego al planeta, de una inminente invasión extraterrestre muy belicosa, muy armamentista. La invasión, la película también, ahora iremos hacia ella, y que pues acaban siendo liderados por el presidente de los Estados Unidos, porque resulta que la batalla final de esta película, en donde salvan a la Tierra de ser invadida, ocurre el 4 de julio, que es el día en que en Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia, con un discurso de Bill Pullman que interpreta al presidente, bastante motivador, muy interesante, muy simpático, ¿no? Muchos le dirían muy patriotero, pero pues bueno, los gringos de esa forma quieren a su país. A mí me simpatiza mucho que sean tan buenos patriotas a veces, ¿no? Para países como México, que expresan su patriotismo de una manera muy diferente, pues puede sonar incluso patriotero, pero no, los gringos tienen un patriotismo muy centrado a veces. Hablo del gringo normal, no del discurso belicista a través del cual se creen defensores de la libertad. Simplemente quieren a su país, tienen todo el derecho de hacerlo. Y bueno, el famoso discurso final del presidente de los Estados Unidos en el Día de la Independencia, interpretado por Bill Pullman, apelaba a ese tipo de patriotismo y hacía de la película algo muy emocionante. Y además hacía del Día de la Independencia de Estados Unidos una fiesta universal, lo cual acaba siendo bonito, ¿no? Yo siempre, desde hace mucho tiempo, he abogado por la ruptura final de las fronteras y el desvanecimiento de las nacionalidades. Y es un poco hacia donde se orilla el Día de la Independencia Contraataque en su origen. La película está, repito, centrada 20 años después de aquella historia que ya nos contaron, que ya vimos cómo se destruyó a los invasores de aquellos años, una cosa basada de manera bastante obvia en la Guerra de los Mundos. Acá los humanos acaban filtrando un virus informático en el sistema operativo de la nave nodriza en donde vienen los extraterrestres, y este virus, por eso creo que está centrada y
y reflejada en la Guerra de los Mundos, este virus acaba destruyendo todo el sistema operativo y quedan inhabilitadas sus armas y sus naves, y ellos tienen que irse. En la Guerra de los Mundos, ustedes recuerdan, es una bacteria, un virus, la gripe normal, la que acaba derrotando a los invasores extraterrestres, porque pues bueno, no tienen ese anticuerpo, no pueden defenderse ante el ataque de una bacteria. Entonces, ahí termina la primera historia. Y ahora Roland Emmerich, cobijado y acolchonado el terreno por Carter Blanchard, que es su guionista en esta ocasión, lo que nos cuenta es lo que pasó después. En 20 años, es decir, 2016, el 2016 de su mundo, y es aquí donde la película de manera involuntaria empieza a aportar cosas muy curiosas a la ciencia ficción, porque sí es 2016, porque aquella película, la del 96, ocurría en 1996, 20 años después, es 2016, pero la Tierra es completamente diferente, es como si se hubiera creado un universo alterno, un poco lo que hizo él sí de manera completamente premeditada, J.J. Abrams con Star Trek, devolverle actualidad a un presente que estaba completamente estancado. No habría tenido ningún chiste contar la historia posterior al Día de la Independencia en el 2016 como lo tenemos ahora. Ahí habría sido repetir la anécdota. Entonces, lo que ocurre con el 2016 de Roland Emmerich es que, habiendo secuestrado y obtenido información de la tecnología de estos invasores, la Tierra está en un nivel completamente distinto a como la conocemos ahora. Hay vuelos a la Luna de manera prácticamente cotidiana porque hemos aprendido a volar a grandes velocidades, las armas han mejorado, el transporte ha mejorado, el clima ha mejorado. Digamos que la humanidad, y así es como se presenta además al principio de la película, acaba curando varios de los pecados que la otra ciencia ficción le había pronosticado. Entonces tenemos un planeta, y se dice así tal cual en la película, mucho más seguro, gobernado por una especie de consejo universal, que es como si nos gobernara el grupo de los 11 o de los 13, ¿no? Los países más poderosos del mundo están tomando las decisiones alrededor de lo militar y de lo organizacional en el planeta, y se supone que estamos viviendo en un mundo mejor. Esta ciencia ficción que voy a llamar contemporánea es muy peculiar. No creo que la hayan buscado de parte de Roland Emmerich y de Carter Blanchard. Ellos simplemente tendríamos que hablar con ellos, están trayendo la historia, como los productores se la pidieron, a una época contemporánea con un toque distinto, en este caso el tecnológico, que haga del nuevo enfrentamiento con los extraterrestres algo lo suficientemente atractivo para que la gente pague un boleto para verlo. Lo que yo encuentro ahí es una aportación involuntaria muy interesante a la ciencia ficción, que es algo con lo que la serie de The Man in the High Castle jugaba, ¿no? Y algo con lo que la ciencia ficción a veces de Ballard y de Philip K. Dick acaban jugando. ¿Qué habría pasado si en el pasado hubiese ocurrido esto y hubiera modificado nuestro presente? Y ellos son capaces de narrar cosas en nuestro presente, siendo este presente completamente diferente al que conocemos. Entonces, es una ficción muy interesante, muy particular. Desgraciadamente, el Día de la Independencia Contraataque no la aborda así, repito, simplemente nos ubica, nos dice que es el año en el cual estamos viendo la película, es el mismo, el nuestro, pero que pues como algo ocurrió en el pasado, todo se ve diferente y los humanos en consecuencia somos diferentes. No entra por ese camino a desarrollar su historia, simplemente es la manera en la que nos ubica temporal y espacialmente en el planeta Tierra, en los Estados Unidos, diciéndonos que pues, tenemos ahora muchas más ventajas tecnológicas de las que teníamos en 1996. Habría sido muy interesante que Carter Blanchard entrara un poquito más a esa ciencia ficción menos inyectada de cine de acción y de batallas intergalácticas y con un poquito más de propuesta para hacernos ver la película con ojos todavía más redondos, ¿no? Detectar un fondo todavía más interesante que el que así a simple vistazo entrega Día de la Independencia Contraataque. Ahí es donde está ubicada la película, ahí es donde arranca todo, porque sabemos desde el título, Contraataque, Resurgence, que es como se llama en inglés, que un nuevo enfrentamiento con los alienígenas está a punto de ocurrir. Si no,
para qué tenemos a los personajes que tenemos, que es hacia donde vamos a ir ahora. Pero tengo que hacer el primer corte de este episodio y volvemos para hablar un poco de la otra ciencia ficción de Roland Emmerich, para ver cómo es que, habiendo dejado a esta aquí donde nos la puso, ¿no? En el 2016, completamente irreconocible que tenemos en la película, ¿qué ha hecho con otras películas? ¿Cuál es la ciencia ficción de Roland Emmerich? Y luego hablar de lo que esta película acaba aportando a la ciencia ficción de Roland Emmerich y, por supuesto, a la ciencia ficción y a la taquilla de este fin de semana. Entonces, y venimos, no me tardo. El Museo del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. Los Reyes del Beautiful. El arte del pancraso. Con muelas de gallo y cat scratch. Nuevo episodio todos los sábados a la 1 p.m. Puentes.mmm. Muy bien, estamos de regreso. ¿Cuál es la ciencia ficción de Roland Emmerich? ¿Qué línea viene siguiendo el día después, el día de la independencia, Contraataque? Basta revisar un poquito la filmografía, larga, pero quizá no tan profunda como uno quisiera, del señor Roland Emmerich, un verdadero loco disparatado para contar sus historias, y lo digo en la mejor acepción del término, ¿no? Sus películas son completamente exageradas y justo por eso es divertido verlas. Es tan extravagante la propuesta visual y esta manía que tiene en destruir cosas y sitios emblemáticos de la humanidad, que se acaba convirtiendo en una especie de mini parque de atracciones cada una de sus películas. Y su ciencia ficción curiosamente ha estado orientada para allá. No vamos a hablar de Universal Soldier, que hizo hace mucho tiempo, cuando probablemente estaba buscando abrirse una carrera más propia, más personal, más de él mismo en Hollywood, sin ser un autor, ¿no? Sin ser un cine de autor serio, es todo lo contrario. Universal Soldier toca una ciencia ficción mucho más cercana a lo que pasaba en los años 80 y 90, mucho más distópica, mucho más temerosa del mainstream, digamos, una ciencia ficción más de calle, de los miedos que el futuro le arroja al hombre común. Recordemos la historia que estelarizan Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren. Es la historia de... podemos verlo desde dos lados, desde el soldado interpretado por Jean-Claude Van Damme, un soldado que falleció en la guerra de Vietnam y al cual congelan para después, en un programa militarista, convertir en el soldado perfecto, una especie de cyborg que cumpla todas las demandas de la organización militar que el mundo ha adquirido para esos años, en el futuro, es decir, un futuro distópico. Si una humanidad o si una civilización requiere de un soldado perfecto, es que las cosas no están precisamente bien. Ahí está ubicada la historia. También lo podemos ver como la historia de este sistema que se ha organizado y que necesita soldados perfectos,
Ya les diremos después, bueno, ya verán ustedes si checan la película, para qué necesita soldados perfectos, que requiere hacer este tipo de maniobras tecnológicas para conseguir su cometido. Digamos, la historia se puede ver de los dos lados. Ahí no entra, digamos, el resto de la ciencia ficción a que estamos abordando en este programa, porque, repito, está metida, ahí sí hay carnitas, ahí sí hay como un poquito más de sustancia, porque obviamente los soldados, a la hora de ser revividos y de estar en activo y de estar utilizando su parte biológica, empiezan a tener memorias de ellos mismos, de su propia personalidad, cuando en teoría estos soldados deberían obedecer al 100% a la maquinaria militarista, dejar de ser humanos, digamos. Y pues bueno, ahí viene después cuando Jean-Claude Van Damme empieza a reaccionar y a no obedecer las órdenes que le dan sus superiores, como él como soldado perfecto, viene un enfrentamiento con el personaje de Dolph Lundgren, que incluso lo llama traidor, ¿no? Hay la división entre el hombre completamente maquinizado y la máquina que empieza a recordar sus partes de hombre, que es el de Jean-Claude Van Damme. Y revisando el avance de la película, que aquí les vamos a pegar en la bitácora, me dio mucha risa, porque hay un clip pequeñito que viene además en el avance, en donde Dolph Lundgren, que es este soldado, uno de estos soldados perfectos, diseñados tecnológica y naturalmente para obedecer todo tipo de órdenes y cumplir todo tipo de misiones, le llama traidor a Jean-Claude Van Damme antes de agarrarse a trancazos con él. Y no pude evitar pensar en el pequeño clip en donde en el despertar de la fuerza, Finn, que es otro soldado, que es otra persona a la cual se le ha entrenado para obedecer órdenes y ser, en pocas palabras, también un soldado perfecto, tiene un ataque de conciencia en medio de una matanza al comienzo de la película y decide no participar de ella, y es llamado traidor por otro de esos soldados que también se lo dice justo antes de agarrarse a golpes con él. Las dos secuencias son muy parecidas, por lo menos en idea, y vamos a pegar aquí abajo también la escena de Finn para que la chequen. Si no han visto El Despertar de la Fuerza, no se preocupen, ahí empieza la película, no les acabo de echar a perder gran cosa. Pero bueno, esa película de Roland Emmerich, Universal Soldier, o Soldado Universal, está, digamos, del lado de lo interesante que puede entregar su carrera a nivel ciencia ficción real. Porque, repito, la otra ciencia ficción de él es completamente cataclísmica, ya ni siquiera es apocalíptica. Y no lo digo, repito, para quejarme de él. Yo cuando vi 2012, en medio de esta lluvia de meteoritos y de destrucciones irremediables en la cual se ve envuelta la humanidad, de salvamentos, rescates y escapes de último minuto, de explosiones, en medio de este enorme y gigantesco absurdo en el cual Roland Emmerich planta el final del mundo en el 2012, como según esto decían las profecías mayas, encontré un rato bastante entretenido, un rato en donde la exageración se convirtió en el discurso y en donde la destrucción acaba siendo una propuesta, la destrucción por sí misma acaba siendo la propuesta de la película. No había un castigo en realidad hacia la humanidad por haberse portado mal, no había invasores que llegaran desde lejos, pero yo ubico a esa película en la ciencia ficción porque, pues bueno, hacia el final de la película, los ricos, los poderosos, los gobernantes acaban salvando o quieren salvar su pellejo embarcándose en una serie de arcas rarísimas que están destinadas ya a volar, no me acuerdo si a la Luna o a algún otro planeta, para escapar del cataclismo vaticinado por los mayas en el 2012. Ahí está como, obviamente en medio de eso, pues se va destruyendo cada uno de los sitios emblemáticos de la humanidad, y Roland Emmerich hace todo lo que le gusta hacer, que es meter bombas, explosiones, meteoritos, olas gigantescas. ¿Por qué? Pues porque así lo habían vaticinado los mayas. Era el día en que se iba a terminar el mundo. Esa, digamos, es su ciencia ficción, una ciencia ficción cataclísmica que además ya nos lo había preparado en El Día Después de Mañana, otra película que, digamos, simplemente cambia el final del mundo y el fin de la humanidad, en lugar de tener una profecía que decía que en tal año las cosas iban a acabar. Con lo que juega es con
con el calentamiento global. El cataclismo natural, esta enorme y rapidísima edad del hielo que aborda a la humanidad en el día después de mañana, viene porque pues hemos hecho del planeta ecológicamente un desastre, y pues el planeta acaba cobrando venganza, lanzando una era del hielo brutal y gigantesca en donde están y quedan envueltos todos los personajes de su película. Obviamente también hay unos que se pueden salvar, hay otros que no. Aquí no hay un escape del planeta, pero digamos que usa aquí sí una especie de cruza entre el cataclismo y la ciencia ficción apocalíptica para contar una historia de escapes, de persecución, ¿no? Una especie de el planeta contra los hombres, en donde los hombres tienen que buscar refugio en su propia tecnología, en búnkers, en granjas de semillas, en el propio fuego, ¿no? La escena en la biblioteca con Jake Gyllenhaal encendiendo fuego, usando libros de esa propia biblioteca. Es como narrar el choque entre la gran naturaleza dominante de este planeta a la que le hemos hecho tanto mal, una especie de venganza, con el hombre y su tecnología. Ahí está el toque de ciencia ficción en películas como El día después de mañana, que le ocurre lo mismo que a 2012. Se puede ver, es comida chatarra, es la mejor comida chatarra que ustedes van a probar en su vida. Hay comida chatarra que se disfruta terriblemente, ¿no? Y las películas como 2012 y El día después de mañana son eso, es comida chatarra de la mejor calidad. Sí me veo a mí mismo dándole al control en la televisión y encontrando El día después de mañana a la mitad y terminarla en lo que me acabo un buen desayuno o en lo que acabo de cocinar el arroz, ¿no? Son ese tipo de películas. Y estas vienen directamente de Godzilla, la Godzilla que hizo Roland Emmerich. La anterior, la que vimos hace poquito, pues está bien, ¿no? Es una película bastante decente y decorosa. Es, yo creo que una de mis Godzillas favoritas, pero la Godzilla de Roland Emmerich no está tan mal. Tiene su juego en el guión, tiene su truco a la hora de querernos contar la historia, tiene su propia onda, ¿no? Me recuerdo mucho cuando se hizo la promoción de la película, se jugaba muchísimo con mostrar o no mostrar al monstruo Godzilla. Ahora vamos a ver solo una pata, ahora vamos a ver solo una parte de la cabeza, para que la revelación final eran otros mundos, ¿no? Era otro cine, era otra época, y la gente no veía tanto las películas, ya no digamos en su televisión, ni en la computadora, en sus teléfonos. Yo la verdad no sé cómo pueden ver películas en el teléfono. Si del teléfono la envían a otro lugar, como la tele a través del Apple TV, adelante, pero no me veo viendo ni siquiera televisión en el teléfono, por lo menos no de manera habitual, ¿no? Obviamente lo he hecho, pero pues no de manera habitual. En fin, con Godzilla se jugó mucho, y ahí pues Godzilla es en sí de nacimiento una historia de ciencia ficción, el monstruo que nace de la hecatombe nuclear en Japón, que pues acaba enfrentando a los culpables de la hecatombe nuclear en Japón, que son todos los humanos, no necesariamente los Estados Unidos, todos los humanos. Todos los desastres nucleares que han ocurrido en el planeta son obra de todos los humanos, y todos tenemos que hacernos responsables. Por eso Godzilla es tan importante como historia y como icono de la cultura japonesa, por supuesto, pero de la cultura universal también, porque en caso de que eso llegara a ocurrir, obviamente no se va a poner a seleccionar a los investigadores y desarrolladores de armas nucleares y a los narcotraficantes, a los traficantes de armas y de elementos radioactivos, ¿no? Si un monstruo como este alcanza a despertar, va a arrasar con quien se le ponga enfrente, sea o no sea de los responsables del bombardeo atómico a Japón, que es de donde supuestamente nace el monstruo Godzilla. Esa ciencia ficción está ahí por eso. Lo interesante es que, pues bueno, para variar, Roland Emmerich se las ingenia para tener a un monstruo Godzilla que acabe por completo a la ciudad de Nueva York. Su afán por la destrucción y por derribar todo tipo de construcciones queda clarísimo cuando pues, se encierra a este enorme monstruo en una de las islas más famosas del planeta, y en donde además se le dispara y se le bombardea de manera inmisericordia, sin calcular y sin detenerse a pensar
en los daños colaterales y en las muertes que podrían ocurrir alrededor de una defensa tan absurda como la que se realiza en la película de Roland Emmerich como Godzilla. Ahí sí yo creo que era intencional. La defensa tenía que ser absurda para que Godzilla acabara entregando el mensaje, ¿no? Yo soy la naturaleza desatada y por mucho que ustedes se defiendan con sus armas de alto calibre, no van a poder conmigo. Tiene también su encanto, tiene también su onda. Yo creo que revisar Godzilla de Roland Emmerich también podría ser un ejercicio interesante, especialmente después de tener la anterior, a la cual mucha gente despreció de la manera más absurda. A mí me parece una buena película. Y ahora, repito, estamos, ¿no?, ya con la ciencia ficción de El Día de la Independencia Contraataque, en donde pues hay rescates interesantes. Se supone que los personajes que vamos a conocer aquí son un poco la herencia de los que teníamos en la otra película. Yo creo que los más obvios y directos, pues es por supuesto Jeff Goldblum, que repite su papel de este científico que sabe más o menos qué es lo que está pasando con los extraterrestres. Tenemos a Bill Pullman como el expresidente o presidente Whitmore. Aquí todavía le dicen presidente porque resulta que a los Estados Unidos los gobierna una mujer presidente o una presidenta, interpretada aquí por Cela Ward, que ya verán ustedes cómo se las arregla. Pero bueno, fuera de ellos, tenemos un par de personajes más que llegan, como Brent Spiner, que interpreta al Dr. Baskin Okun, de la otra película a esta, que de alguna manera sobrevive en ese paso del tiempo para establecer más bien el conecte. Vivica Fox también está ahí, establecen el conecte con la nueva película, pero lo que hace Roland Emmerich y lo que hace su guionista Nicholas Wright y James A. Woods es jugar con los herederos de estos personajes, ¿no? Entonces, por ahí anda Liam Hemsworth, que es un piloto obrero muy joven, ¿no?, que pues, como para darle el contrapeso al personaje del piloto experimentado, entrenado y amado por su academia militar, que se supone que es el hijo, además del personaje que interpretó Will Smith. Y tenemos que es aquí donde les decía que había una conexión con It Follows, a Maika Monroe, que interpreta a la hija del presidente Whitmore, a la hija del personaje de Bill Pullman, aquí llamada Patricia. A la guapísima Maika Monroe la tenemos aquí también. Entonces, esa es la idea, ¿no? Jalar con personajes nuevos una historia de un enfrentamiento nuevo. ¿Qué es lo que plantea la película? Se los voy a contar antes del corte, porque la historia es muy, muy sencilla, aunque tiene sus trucos, lo cual se agradece mucho. La humanidad, les repito, vive en este momento en el que ya les comenté. Estamos todos bien, estamos todos a gusto, el mundo es un mejor lugar, aunque me incomoda un poco que el mundo sea un mejor lugar excepto África, ¿no? Por razones que ustedes verán en la película, África aparece ahí como un punto de resistencia, además muy importante de la película anterior, pero aparece como siempre, ¿no? O sea, parece que estos beneficios que recogió la humanidad después de la victoria sobre los alienígenas, pues le llegan solamente a los que les han llegado siempre, a Estados Unidos y a Europa, y parece que el resto del mundo, por lo menos como se deja ver en África, o no los quisieron o simplemente no se los dieron. Eso habría estado padre que lo explicaran, ¿no? ¿Por qué África se sigue viendo como en 1969 y no como en el 2016 en un supuesto mundo paralelo en donde la tecnología nos debería de beneficiar a todos? Pues ahí está, eso. La película, por supuesto, ni siquiera se lo cuestiona, ni siquiera les pasa por la mente tratar de ver o de fabricar una África más homologada con el resto del mundo o un resto del mundo más homologado con África, que había estado también mucho más interesante, ¿no? Un mundo que ecológicamente buscara un reajuste en las zonas y en el tipo de plantas y animales que hay en el mundo. O sea, que a través de esta tecnología se reorganizara y se hiciera del planeta algo saludable y no lo que tenemos ahora. En su lugar, repito, se marca esta diferencia entre
el gran consejo que rige al mundo y territorios como África, en donde parece que el tiempo no ha pasado, excepto por un par de cosas. Y un par de cosas que además no tienen mucha relevancia. Otra cosa que tampoco está del todo bien en este futuro alterno es que, pues bueno, entiende uno que la amenaza de una nueva invasión o de un contraataque está siempre presente, pero al parecer, y como nos lo muestran así, el mundo está demasiado militarizado, por lo menos para mi gusto, ¿no? Si se puede establecer un circuito de defensa con un ejército moderado, pues órale, está padre, ¿no? Pero como obviamente lo que le importa a la película es la batalla, el enfrentamiento, el flash y el efecto visual, pues por supuesto tienen que militarizar a esta sociedad para que haya cientos de aviones volando en contra de los alienígenas que tienen cientos de aviones volando hacia este planeta, ¿no? Entonces sí hay, yo creo, demasiadas armas para mi gusto. Es un mundo que no está definido, repito, el guión quiere caminar por otros lados, el guión se enfila directo al enfrentamiento y por supuesto estos toques interesantes se les van entre los dedos, ¿no? Esto que ya incluso les había yo dicho de la ciencia ficción contemporánea se les escapa. Esta homologación económico-política del mundo se les escapa. Y esta ultramilitarización de la sociedad que gobierna el mundo, que es como uno lo acaba viendo, pues también se les pasa y tenemos ahí una lluvia de rifles y de aviones que, por supuesto, nos sirven para la última parte de la película y para la última parte de este programa que comenzará después de este mensaje. A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra, necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos ha afectado. Ahora mismo, el Homo sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, galaxia o planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca de todo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras, envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí misma. Es importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Nuevo episodio todos los miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me. Muy bien, estamos de regreso. Ahora sí, ¿por dónde camina el Día de la Independencia Contraataque? Me gusta mucho el arranque, he de decirlo. Me gusta que en esta ciencia ficción contemporánea, en este presente alterno, tengamos al personaje del presidente Whitmore
atormentado por sus recuerdos, ¿no? Obviamente salvar al mundo no es fácil, menos en las circunstancias en que ocurrió hace 20 años, ya habrán visto ustedes la película. Eso debe dejar secuelas psicológicas en cualquier persona. Suena muy serio, pero incluso en el tono de la película funciona. El personaje del presidente es bastante atormentado, tiene pesadillas, y tiene además como ideas e imágenes recurrentes en su mente que le hacen vivir en una paranoia constante sobre el hecho de que estos alienígenas, estos extraterrestres pueden aparecer en cualquier minuto. Si nos ponemos los zapatos de un presidente real de los Estados Unidos, no debe ser el trabajo más sencillo. De hecho, debe ser un trabajo que muy poca gente en realidad quiere como trabajo, ¿no? Completamente extenuante. Tener a la seguridad del mundo directa o indirectamente en tus manos debe ser una cosa agotadora, y por lo menos aquí en su nivel enteramente superficial y frívolo, el presidente Whitmore tiene por lo menos esas secuelas, y a partir de él es que entramos al comienzo de la película, que tiene un desarrollo, un desarrollo muy parecido a Encuentros cercanos del tercer tipo, a la que probablemente se le haga una referencia a la mitad de, bueno, no, ya casi en la batalla del final, ¿no? Cuando me parece que es el personaje de Liam Hemsworth, Jake Morrison, le grita a un extraterrestre mientras le dispara: ahora va tu encuentro cercano, ¿no? Ahora tendremos un encuentro cercano, diciéndole que se lo va a echar al plato. Y la primera parte de la película está ahí, en una especie de recorrido en distintas zonas del planeta, en donde empiezan a ocurrir eventos, pues, si no necesariamente inexplicables, sí bastante sorpresivos. Mucha gente alrededor del mundo comienza a dibujar un círculo con una línea en medio, que es una especie de mensaje que están recibiendo, porque a la hora de la invasión muchos humanos realizaron una conexión psíquica con los extraterrestres, y por supuesto ahora su actividad psíquica empieza a reactivarse, mientras, lo suponemos desde que comienza la película, los extraterrestres se van acercando al planeta. Y este recorrido de los científicos entre que ven los símbolos que dibujan los demás, entre que hay ataques de mensajes psíquicos, entre que no saben qué está pasando, la verdad me recordó un poco, muy poco, a Encuentros cercanos del tercer tipo. No quiero que se piense que estoy hablando maravillas de esta película, es lo que es, ¿no? Pero uno tiene que irse agarrando un poco de lo que hay para tratar de caminar por la propuesta, en este caso de Roland Emmerich. No es ninguna basura, eso quiero dejarlo muy claro, pero tampoco es una película lo suficientemente profunda para encontrar evidencia real de que hay una conexión con Encuentros cercanos del tercer tipo, que es un peliculón. Simplemente me lo parece, ¿no? Tiene una especie de planteamiento medio sospechoso, ciencia ficción psíquico, que le da cierto saborcito y que nos comunica muy bien al siguiente capítulo de la película. Si ustedes pueden checar Encuentros cercanos del tercer tipo, especialmente la primera mitad, van a ver cómo esta película de alguna forma le debe mucho a lo que está pasando en la película de Spielberg. Una vez que se revela que efectivamente los aliens y los extraterrestres van a llegar a este planeta y van a tratar de establecer un contraataque o una venganza, queda un poco por debajo de esta preparación para la batalla la historia de estos símbolos raros que alrededor del mundo muchos personajes han dibujado, tratar de averiguar qué es lo que se está diciendo ahí y si nos funciona o no nos funciona. Ese es, digamos, la única acción paralela que tiene la película, que desde que aparecen los extraterrestres se convierte en un enfrentamiento uno tras otro, porque eso sí hay que señalarlo y hasta cierto punto agradecerlo. Era muy sencillo llevarnos perezosamente en la preparación de la batalla final y tener solamente una batalla final, y no, lo que hacen en el Día de la Independencia Contraataque es decir por qué el ataque frontal no siempre es bueno, ¿no? Se tiene que replantear la batalla. Tenemos varias secuencias de acción, de batalla, de disparos, de naves voladoras, porque no se va a resolver todo en un solo enfrentamiento. Digamos que es una guerra completa compuesta de distintas batallas, y las distintas batallas van teniendo su momento a lo largo de la película.
Impresionante, sí, y no impresionante, bueno, sí, impresionante en el punto de vista de Roland Emmerich. Genera un par de imágenes que para el cine de acción, ya no el de ciencia ficción, pero para el cine de acción, acabarán siendo icónicas como lo hicieron muchas de las imágenes del Día de la Independencia original. La aparición de la nave gigantesca de los extraterrestres, que tal cual, de manera literal, se cepilla a la luna y se dirige de manera muy clara al Océano Atlántico en la Tierra. Es muy llamativa, es bastante atractiva. Sí hay un consentimiento al ojo de quien está viendo la película, ¿no? Sí está cuidando Roland Emmerich, como siempre lo hace, ese tipo de entretenimiento no verbal, no necesariamente cinematográfico, meramente plástico, en el que hay estas imágenes que pues, nos llevan de un capítulo al otro. La escena donde las naves que las naves extraterrestres se convierten prácticamente en un enjambre de abejas, ¿no? Le llamo así, en la secuencia de la colmena también será en algún momento muy icónica, como aquella imagen de 2012 de las parvadas huyendo de los bosques y de las zonas habitadas porque se acercaba el fin del mundo. Contraataque tiene muchas imágenes de esas, por supuesto, las busca, las procura, las desarrolla y sabe en qué momento van a impactar. La aparición, repito, de esta nave es eso, ¿no? Es justo la búsqueda muy tranquila, muy apaciguada, sin dejarse llevar de más, de la imagen icónica. Me gusta mucho cómo se ve la nave cuando entra a la Tierra, ¿no? Una especie de nave en llamas que viene luchando con la atmósfera terrestre. Por lo menos eso asume uno, porque pues ahí sí no nos lo explican. Como si nos explican otra cosa, pero bueno, es la nave que va entrando, es una especie de nave infierno, ¿no? Es una especie de anunciarnos que junto con estos extraterrestres está cayendo el infierno sobre la Tierra. Ahora que decía yo lo de explicar, el gran pecado, yo creo, de la película es explicarnos demasiado cosas que estamos entendiendo y que podemos dar por hecho. No nos explican por qué esta nave infierno es una nave infierno, pero sí nos explican cosas que o ya habíamos entendido, la película es muy condescendiente, o pudimos entender 3 secuencias después sin necesidad de que hubiera un personaje diciéndolo todo de manera literal. Ahí la película, por supuesto, falla. No es tampoco gratuito, Roland Emmerich sabe lo que está haciendo, que esta nave nodriza pues prácticamente aborde a la Casa Blanca, ¿no? Ya verán ustedes la imagen, es muy claro, es muy el mensaje que está mandando la nave. Y Roland Emmerich es muy claro al respecto. El golpe final al mástil con la bandera de Estados Unidos. Ahí, repito, una búsqueda de imágenes bastante simpáticas, porque es un cine que no se toma en serio, que también hay que agradecer eso. Directores mucho menos avesados o mucho menos hábiles se toman este tipo de películas demasiado en serio y acaban entregando bodrios insoportables. Esta película, repito, no lo es. ¿Qué es lo malo de la película? Que a partir de ahí todo parece ir demasiado lejos y sin tensión. La parte media de la película es un desarrollo demasiado precipitado de los hechos, en donde la tensión que nos habían planteado en la primera, ver qué significan los símbolos, que los científicos están investigando, que si se perfora, que si no se perfora, que si la nave llega y todo aquello, tenía cierto misterio y cierta tensión. En la parte de en medio de la película todo va demasiado rápido y la tensión se desvanece casi por completo, y ahí sí vamos un poco más a tropezones, esperando que llegue la primera batalla, que creemos que es la primera y la única, para que la cosa vuelva a respirar, para que la película vuelva a sentarse y entonces sí entremos a un capítulo posterior. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues que finalmente la propia película se las ingenia para recuperar la tensión que teníamos en la primera parte y que en la segunda se nos desinfló por completo. Toda esta reinvención de la idea de los extraterrestres como seres
orgánicos, acomodados casi como enjambres de abeja, y todo lo visual que eso le presta a Roland Emmerich, creo que hace de la tercera parte de la película algo mucho más entretenido, algo mucho más, obviamente pertenece mucho más al cine de acción que a la ciencia ficción, en donde ya estamos completamente fuera de todos los márgenes, pero le da elementos, ¿no? La película recupera con sus momentos a la Pearl Harbor, con sus momentos lacrimógenos, con sus grandes chistes y con sus soluciones a veces demasiado fáciles de los problemas. En la tercera parte la cosa como que camina de una manera más inteligente, más orgánica, como que se lo tomaron con más calma. Y por supuesto, la batalla final también es mucho más interesante. Repito, la secuencia del enjambre, ya al final, ustedes lo verán, se darán cuenta, porque no hay otra a la que le llamen así en la película. Cuando alguien empieza a decir, es que ahora el enjambre, la reina y todo aquello, piensen en abejas y vean esa secuencia. Visualmente es muy entretenida, es muy sabrosona. Recuerden, estamos hablando de comida rápida, y la película ahí acaba tomando bastante forma, ¿no? Acaba incluso recuperando a sus personajes que se le olvidan demasiado en la parte media, buscando, repito, caminar demasiado rápido en una película que no lo requiere. La historia es muy sencilla, muy elemental, no requería tanto que se amasara tanto lo que manosea Roland Emmerich a la mitad de la película. Al final regresan los personajes. Tenemos a los oficiales chinos, que por supuesto me imagino que China habrá invertido en la producción de esta película. Tenemos al personaje, hijo de Will Smith. Tenemos a Liam Hemsworth, que poco a poco va luchando contra las adversidades de su propio destino, que están ahí dibujadas muy elementalmente, y tenemos, ¿no?, a los personajes de regreso, algunos más nuevos. Maika Monroe, repito, consigue su momento, aunque juega también con un par de clichés muy obvios, muy abiertos. ¿Cuántas veces más vamos a aguantar a alguien gritando a garganta abierta mientras se empuña un cañón enfrente del enemigo? No lo sabemos, pero a la pobre de Maika le tocó en este momento. Entonces, los personajes regresan, se asientan, y la película, digamos, entrega su pequeño mensaje, que es: te voy a divertir con un par de reflexiones alrededor de lo que son los extraterrestres y de lo que es la humanidad. No es, por supuesto, tan patriotera como la primera, no es tan patriota como la primera. Repito, supuestamente el orden mundial ya está en otro nivel, y sí aboga por la unión de la humanidad como tal, que creo que tanto en Estados Unidos como en el mundo es un mensaje que se tiene que rescatar y que se tiene que promover, ¿no? De hecho, me parece que la frase es esa: a pesar de las diferencias, estamos todos unidos. Y creo que especialmente en una campaña tan brutalmente ignorante como la que está desarrollando Donald Trump, un personaje, incluso en una película de Roland Emmerich, que diga eso, me parece bastante valioso, por lo menos lo suficientemente valioso como para haberle dedicado un programa aquí en Cine Garage. Váyanla a ver, se van a divertir. Hay por ahí algunos mensajes que luego parece que van a desarrollar, y no es el estilo de la película, es el estilo de Roland Emmerich, que lo deja ahí y no quiere profundizar más. Su cine está en otro lado, ya lo vimos al describir su ciencia ficción, y el ejemplo que les podría poner es con lo atormentado que está el presidente después de la experiencia de hace 20 años, está leyendo historia de aviación alemana, ¿no? Está esta paranoia ante los enemigos y las invasiones. ¿Había ahí un camino a recorrer en ese personaje? Sí, simplemente nos lo ponen en la pantalla y no lo tocan más. Los que tendríamos que reflexionar sobre eso somos nosotros, aunque la película tampoco nos lo pide. Entonces, se las dejo ahí. Váyanla a ver, diviértanse. No es la mejor película del verano, por supuesto. No es la mejor película del año, por supuesto, tampoco lo es. No es siquiera la mejor película de Roland Emmerich, pero se van a pasar un rato bastante entretenido viendo las barrabasadas que a este señor se le ocurren. Y por supuesto, el diseño de producción, el diseño de los aliens, el diseño de las naves. A nivel técnico, creo que la película tiene un poquito más de sabor, aunque no se trata necesariamente de una película visualmente espectacular. Hay algunas escenas mal retocadas, mal diseñadas. La primera batalla de las naves humanas contra las extraterrestres es bastante desastrosa, ¿no? Muy desorientadora, no sabemos dónde estamos, muy abigarrada, pero hay otros momentos donde
sí podemos entretener el ojo con el diseño de producción. Entonces, chéquenla, espero sus comentarios, espero que regresen, que nos digan si estamos en lo correcto o no, y que dejen aquí, repito, todos los comentarios, todas las dudas que a ustedes les surjan a la hora de ver el Día de la Independencia Contraataque del señor Roland Emmerich. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me